Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia, en áreas protegidas y patrimoniales y sobre todo en momentos críticos. Hoy día hablaremos acerca de lo que es esta siembra de vientos y de tempestades que estamos esperando y que suceden no solamente en Ecuador, sino también en América Latina y todo el mundo. Es hoy día el Día de las Cármenes. El Día de las Cármenes fue el día de ayer, digamos, y el Día de las Cármenes es muy importante para mi familia porque mi abuela era Carmen, una persona a la que más quise en esta vida, y mi hija se llama Carmen Verónica y ella en este momento está viviendo todo lo que es esta tempestad que viven los migrantes en Europa. Ella está viviendo en Asia, en Dinamarca. Está casado con un migrante asiático y creo que para los dos vivir en Dinamarca es algo muy difícil. En fin, hoy al hablar después de esto, tenemos que hablar que estamos viviendo un momento crítico dentro de las familias en que se vive la separación y el abandono. La separación porque los hijos están obligados a salir a estudiar fuera del país, puesto que la educación en el país es muy mala. En las escuelas lo que se enseña es el bullying. En los colegios lo que se enseña es a organizar pandillas, y en las universidades, cuando es universidad estatal, a ser empleado público en un estado que cada día reduce más el tamaño del estado y los empleos públicos, y cuando es una universidad privada lo que se enseña es cómo chuparle la sangre al cliente, al individuo con el cual tienen que trabajar, al cual se supone que tienen que servir, pero en realidad el título universitario es una clase, eh, una, una actividad en la cual los profesores enseñan, por ejemplo, en derecho, cómo usar y la ley, pero esto significa cómo hacer trampas. En el caso de la medicina, se utiliza cómo utilizar la ciencia y la tecnología para dejar descalabrado económicamente al paciente a cambio de la salud, puesto que todos sabemos que la salud finalmente vale más que la misma vida y más que el dinero. Entonces aprovechamos de eso nosotros los médicos para decir al paciente que prefiere, la salud o el dinero. Entonces usted quédese con la salud, que nosotros los médicos nos quedamos con el dinero. Así pues, estamos viviendo una situación que, gracias al cielo, la separación entre familias es posible superarla debido al internet, que nos permite comunicaciones como el WhatsApp, en la cual podemos hablar por horas, interminable número de horas, enviarles fotos, mensajes, cariños y todo a nuestros seres queridos en cualquier parte del mundo y en tiempo real. Y esta comunicación ha cambiado la comunicación intrafamiliar a tal punto que la comunicación con los seres y las personas que se encuentran más distantes es menos complicada que la comunicación con los familiares que están en el mismo país, en la misma ciudad e inclusive en el mismo edificio o en la misma casa. Porque
¿Qué es lo que se está viviendo también dentro de las familias? Tenemos una población joven que es cada día menor y una población vieja que es cada día mayor. Y la población joven, a su vez, es cada día más protegida por el Estado, que crea guarderías, escuelas, colegios, universidades para esa población, en tanto que la población vieja se convierte en una carga para el Estado y, curiosamente, los viejos son ahora igual o más que los jóvenes. Entonces, los viejos se convierten en una carga no solamente para el Estado, sino inclusive para la propia familia, y eso hace que los viejos estemos viendo muy de cerca, olfateando muy de cerca lo que es el abandono, que es la pandemia que vive el mundo. El abandono de los viejos es la nueva pandemia que vive el mundo. Estamos viendo también en el caso de nuestro país cómo las crisis económicas se han convertido en odio, violencia y corrupción. Hoy el presidente Noboa ha ido a inaugurar un cuartel de policía en Esmeraldas y lo primero que ha hecho es manifestarles a los delincuentes, a los que él llama terroristas, su odio, pero al mismo tiempo ha amenazado a todos sus enemigos políticos. Y esta amenaza, que finalmente se convierte en una venganza, en odio y finalmente en vientos que traen tempestades, es una amenaza en la que los ciudadanos ecuatorianos están amenazados por el gobierno que utiliza la fuerza pública, los impuestos y las leyes para intimidar a toda la población, en tanto los narcos siguen cosechando y sembrando de cadáveres este país. Solo en el día de hoy, en una sola provincia, hay noticias de más de 15 muertos de manera violenta mediante sicariato, asesinato más selectivo. Entre tanto, aquí en el mundo podemos señalar que ya claramente existe una gran diferencia entre el mundo afro-euro-asiático y el mundo del continente americano. Algo que sucedió hace 500 años cuando se descubrió América y Australia, en que eran el viejo mundo versus el nuevo mundo. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en los dos y qué tienen en común los dos? Que la tecnología, la ciencia, la comunicación facilitan la migración, y hoy masas humanas enteras migran ya no solamente entre países, sino entre continentes. Pero, a su vez, los países viven y desarrollan nuevas formas de guerra. Así, por ejemplo, vemos que en la guerra de Ucrania con Rusia, los drones pasan a tener su momento estelar. En la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, las armas hipersónicas son las que comenzaron a demostrar su momento estelar. Entonces estamos viendo que nosotros, los seres humanos, que estamos ahora informados a diario, al minuto, al segundo de lo que ocurre en cualquier otra parte del planeta, estamos viviendo un desarrollo exponencial de la ciencia y la tecnología que, con el descubrimiento o el invento de ayer de una internet
súper veloz desarrollada en Japón que permite viajar en segundos. Todo el contenido de películas de Netflix y de series pues nos vuelve locos y nos hace pensar que hemos llegado a un punto extremadamente exponencial de la relación humana, que el conocimiento ahora usted lo pueda bajar y la información y las películas y todo lo que existe en la red pueda ser bajado a su computador en segundos o usted lo pueda ver en segundos. Es algo extraordinariamente raro para una generación como la mía. Por supuesto, también estamos viendo que gracias a la ciencia y la tecnología es posible seguir más de cerca los eventos climáticos y vemos como las inundaciones que ahora, hace pocos días arrasaron en Estados Unidos el estado de Texas y mataron más de 100 personas, hoy y anteriormente el año pasado se convirtió al Ecuador en una pira donde las áreas protegidas, los bosques eran quemados a lo largo y ancho de las sierras sobre todo, y en tanto que en otras zonas hay ahora, por ejemplo, debido a al descongestionamiento del Ártico, ya se percibe una guerra por el Ártico entre los países como Canadá, Groenlandia, Rusia y Estados Unidos, que son los que están rodeando al Ártico y que quieren este botín denominado Ártico, que permite la navegación mucho más fácil, pero además esconden numerosos recursos naturales, como por ejemplo Groenlandia con sus tierras raras, por lo que Estados Unidos pretende apropiarse. Estamos así en un momento en que las fronteras están cambiando. En el siglo XX realmente es el siglo en el cual las fronteras del planeta Tierra se modificaron porque aparecieron numerosos países. Solamente más de 50 eran excolonias británicas. Hoy las fronteras ya no pueden contener poblaciones migrantes como por ejemplo la frontera entre México y Estados Unidos o el Mediterráneo que separa África y Asia Menor de Europa. Ya no pueden cumplir su función de aislamiento y de separación. Y esto hace que nosotros, los seres humanos, estemos viviendo todo el drama de las migraciones, que se han convertido en una guerra migratoria como la que se vive en Estados Unidos y ahora se comienza a vivir también en Europa. Muchas gracias.